Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día. Iniciamos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizando a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenían los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas y se quedó unos días con los discípulos de Damasco, y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 116, dice lo siguiente: Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 6, versículos del 52 a 59. En aquel tiempo
disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a leer la reflexión que nos manda nuestro hermano Javier Goñi sobre lo que hemos leído de las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Vamos a profundizar en el verdadero conocimiento de las mismas. Dice nuestro hermano: en este tiempo de Pascua vamos escuchando relatos y personajes de los primeros años de la Iglesia naciente, el testimonio de los apóstoles, los discursos de Pedro y los signos que les acompañaban, la persecución de los judíos, el martirio de Esteban, la actividad misionera de Felipe. La Iglesia iba avanzando perseguida, pero a la vez asistida por la fuerza del Espíritu del resucitado. Hoy escuchamos un nuevo episodio de los sucesos de aquellos primeros tiempos: la conversión de Saulo, el gran perseguidor de los cristianos, el encuentro personal con el Señor, que le sale al paso tirándole del caballo, transforma radicalmente su vida, conversión radical a una vida nueva, provocada por su encuentro en persona con quien nos hace nacer de nuevo, Jesús, el pan de la vida. Y así nació Pablo, el gran apóstol de los gentiles, de perseguidor a apóstol. San Pablo respondió a la llamada de Jesús con un cambio radical de su vida, pasando de ser perseguidor de los cristianos a anunciar a Cristo a los gentiles. Es el encuentro con el Señor el que cambió la vida. Es así en nuestra experiencia como cristianos, eso sí, de maneras diferentes. Ese encuentro puede ser repentino o progresivo, puede ser desde un fuera de la fe o ya participando en alguna comunidad cristiana. Pero siempre la conversión, la escucha de la llamada y el compromiso evangelizador surgen del encuentro personal con Jesús. No hay otro cambio, solo el encuentro con el Señor. Cambian nuestro corazón y nuestra vida. Solo Él es capaz de hacernos nacer de nuevo a una vida nueva. Y solo Él es capaz de alimentar esa vida en nosotros. Necesitamos encontrarnos con Jesús. Todo lo nuevo nace de ese encuentro. La novedad del reino y con ella la novedad de una humanidad justa, pacífica, fraterna, respetuosa con la naturaleza. En Él la vida renace, renovada, planificada. Danos siempre de ese pan, Señor. Gracias, hermano Javier, por tu gran
reflexión que nos has dictado. Muy bien. No hay mucho más que añadir, no hay mucho más que decir. Concentrarse mucho en la primera lectura, que nos abarca mucho. Es la conversión de Saulo en Pablo, en el apóstol Pablo. La conversión que todos nuestros hermanos separados, cuando nos dice el Señor, y les dice en el Hecho de los Apóstoles, en estas lecturas pasadas, nos le dice: habéis matado a nuestro Señor, pero el Dios de Israel lo ha resucitado, el Padre del cielo lo ha resucitado. Ahora lo que tenéis que hacer es pedir perdón por vuestros pecados y convertiros. Esa conversión aún es hoy. Lo mismo, un ejemplo como la de Pablo. Esa conversión es hoy, que nos dice en nuestro interior, nos dice el Señor: tenéis que volver a casa. ¿Por qué, almas que estáis peregrinas por este mundo, por estos mundos, apartados del camino, no volvéis a casa? Pedís perdón, convertíos y volver a casa. Eso es lo que hoy en día se pide, con todo el amor del mundo, con toda la comprensión del mundo. Se pide esa circunstancia siempre y eternamente. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a dar lectura al siguiente capítulo del primer libro de los Reyes, capítulo 20. Vamos por el capítulo 20. Vamos allá. Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y, acompañados de 32 reyes con carros y caballos, fue a sitiar Samaria y la atacó. Envió a la ciudad emisarios a decir a Hadad, rey de Israel: esto dice Ben-Hadad: tu plata y tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos a ti te pertenecen. El rey de Israel contestó de esta manera: ¿cómo lo dices, oh rey mi señor? Tuyo soy y todo lo que tengo. Pero los emisarios volvieron de nuevo, diciendo: esto dice Ben-Hadad: envío a decirte, me debes entregar tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos. Por tanto, mañana a estas horas te mandaré mis súbditos, que registrarán tu casa y las casas de tus súbditos. Todo lo que les agrade lo tomarán y se lo llevarán. Entonces el rey de Israel convocó a todos los ancianos del país y dijo: considerar y ver la injusticia que éste busca. Me ha mandado a pedir mis mujeres y mis hijos, después de no haberle negado ni plata ni oro. Los ancianos y todo el pueblo le dijeron: no le hagas caso ni aceptes. Y respondió a los emisarios de Ben-Hadad: decid al rey, mi señor, todo lo que mandasteis a decir a tu servidor. En un principio lo haré, pero esto otro no lo puedo hacer. Los emisarios se fueron y dieron la respuesta. Ben-Hadad mandó decirle: esto y cosa peor hagan conmigo los dioses, si el polvo de Samaria basta para llenar los puños de toda la gente que me sigue. Y el rey de Israel contestó: decirle: no se engría quién se está ciñendo las armas como el que se despoja de ellas. Cuando Ben-Hadad se enteró de esa respuesta, estaba con los reyes, viviendo en las tiendas, y mandó a sus súbditos a formar, y formaron contra la ciudad. Un profeta se acercó a Ahaz, rey de Israel, y dijo: esto dice el Señor:
¿ves toda esa inmensa multitud? Pues mira, yo la voy a poner hoy en tus manos, para que sepas que yo soy el Señor. Ahaz replicó: ¿por medio de quién? Y respondió: por medio de los asistentes de los jefes de las provincias. Él insistió: ¿quién entablará el combate? Y respondió: tú. Ahaz entonces pasó revista a los asistentes de los jefes de las provincias, y se contaron 232. Después de ellos revistó a toda la gente y todos los israelitas, que eran 7000. Al mediodía se hizo una salida, mientras que Ben-Hadad estaba en sus tiendas bebiendo y borracho, con 32 reyes que le ayudaban. Salieron en primer lugar los asistentes de los jefes de las provincias. Ben-Hadad envió a informarse y le dieron esta parte: unos hombres han salido de Samaria. Ordenó: si han salido en son de paz, prenderlos vivos, y si son de guerra, prenderlos vivos también. Los asistentes de los jefes de las provincias salieron de la ciudad, seguidos por el ejército. Cada uno mató al jefe que se le puso delante. Los sirios se dieron a la fuga, perseguidos por los israelitas, y Ben-Hadad, rey de Siria, logró salvarse a caballo con algunos jinetes. Salió también el rey de Israel y se apoderó de los caballos y de carros, asestando un recio golpe a los sirios. Se acercó entonces el profeta al rey de Israel y le dijo: anda, refuérzate y considera lo que debes hacer, porque al cabo de un año el rey de Siria vendrá en contra de ti. Los súbditos del rey de Siria le dijeron: el Dios de ellos es Dios de las montañas, por eso nos han vencido. Pero luchemos contra ellos en la llanura, y verás cómo los venceremos. Haz esto: quita a cada uno de los reyes de su puesto y pon en su lugar prefectos. Luego tú reunirás un ejército como el que perdiste, una caballería como aquella, y carros en igual número. Le presentaremos batalla en la llanura, y verás cómo venceremos. El rey escuchó sus razones y obró de esa manera. Al cabo de un año, Ben-Hadad pasó revista a los sirios y fue a Bec a luchar contra Israel. También los israelitas fueron revistados y salieron a su encuentro. Los israelitas acampados frente a ellos como dos hatillos de cabras, mientras los sirios llenaban el país. Entonces un hombre de Dios llegó al rey de Israel y le dijo: esto dice el Señor: ya que Siria ha dicho que el Señor es el Dios de la montaña y no es el Dios de los valles, voy a entregar en tus manos a toda esa multitud, para que conozcáis que yo soy el Señor. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Al 7º día se entabló la batalla. Los israelitas mataron en un solo día 100.000 infantes de sirios. Los supervivientes huyeron a la ciudad de Abec, pero la muralla se desplomó sobre los 7.000 hombres que quedaban. También Ben-Hadad huyó a la ciudad, escondiéndose de estancia en estancia. Sus súbditos le dijeron: mira, hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes clementes. Deja que nos pongamos sayales en los lomos y sogas al cuello y salgamos ante el rey de Israel. ¿Quién sabe si nos perdonará la vida? Y ciñeron con señales los lomos y con cuerdas el cuello, y se presentaron al rey de Israel diciendo: tu servidor Ben-Hadad dice: perdóname la vida, por favor. El rey respondió: ¿está aún vivo?
es mi hermano. Aquellos hombres lo dijeron como buen augurio y se presuraron a tomarle la palabra de la boca, diciendo: Ben-Hadad es tu hermano. Y él añadió: id y traérmelo. Ben-Hadad se presentó ante Ahaz, que le montó en su carro. Ben-Hadad le dijo: las ciudades que mi padre quitó al tuyo, te las devolveré, y tú podrás establecer en Damasco plazas comerciales, como hizo mi padre en Samaria. Ahaz hizo este pacto con él y le dejó en libertad. Un discípulo de los profetas dijo de parte del Señor a un compañero suyo: pégame. Y como no quiso hacerlo, le dijo: por no haber obedecido a la voz del Señor, cuando te separes de mí, te matará un león. Y además se separó de su lado un león, lo encontró y lo mató. Encontró luego otro hombre y le dijo: pégame. Y aquel hombre lo pegó y lo hirió. Fue entonces el profeta y se presentó al rey a la vera del camino, disfrazado con una venda en los ojos. Y cuando el rey pasaba, gritó: tu servidor había salido de en medio de la refriega, cuando un hombre se le acercó, me trajo a otro y me dijo: guarda a este hombre. Si se escapa, tu vida responderá por la suya, o pagarás 3000 monedas de plata. Pero sucedió que, mientras tu siervo atendía acá y allá, el hombre desapareció. El rey de Israel le dijo: esa es tu sentencia, tú mismo la has pronunciado. Entonces se quitó la venda de los ojos y el rey de Israel reconoció que era uno de los profetas. Y dijo al rey: por haber dejado escapar al hombre que yo había consagrado al exterminio, tu vida responderá por la suya y tu pueblo por su pueblo. Y el rey de Israel se fue a casa triste e irritado, y entró en Samaria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 20 del primer libro de los Reyes? Dios tiene el control de todo. Dios sabe en todo momento, nos está viendo en todo momento, nos indica en todo momento cómo, si lo hacemos bien o no lo hacemos bien. Y cuando no lo hacemos bien, no nos envía profetas como antiguamente, no. Nos envía señales, esas señales que nos encontramos en la vida. Dice: hoy me ha llamado una persona y me dice que me da un trabajo, o me ha llamado aquella persona, o mi hijo me ha sacado buenas notas, o oye, pues estoy haciendo un trabajo, una función como el Señor me ha dicho que le quiera. Es consciente uno de que el amor de Dios es infinito, es siempre, no me voy a cansar de decirlo, por muchos que piensen que bueno, siempre que el amor es infinito, pero es que la gente se lo queda en la palabra, pero no lo lleva a su corazón. Si lo llevara a su corazón, no habría guerras en el mundo. No habría guerras, ni combates, ni problemas en todo el mundo, sino paz, felicidad, sosiego, calma, alegría, amor, abundancia. Habría mucho que dar en esto. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo.